¿Leer mucho la Biblia me puede hacer daño? ¿Será acaso que si yo me pongo a leer y a estudiar la Biblia me voy a convertir en un religioso? ¿Será acaso que has escuchado esta frase de muchas personas que no son creyentes o aún dentro de los mismos creyentes habrás escuchado frases como, bueno, no es necesario leer tanto la Biblia, porque incluso la misma Biblia dice que la mucha letra mata, así que si empezás a estudiar demasiado la Biblia, a querer profundizar tanto en el conocimiento, lo único que vas a hacer es apagarte espiritualmente, mejor preocupate por orar y por llenarte del Espíritu Santo, pero no leas tanto la Biblia porque eso te va a apagar. Habrás escuchado frases como esa y obviamente el versículo, como decía, de que supuestamente la mucha letra mata y muchos lo interpretan como que entonces estudiar mucho la Biblia eso te va a matar. Bueno, hoy justamente vamos a tocar este tema por si es primera vez que ves uno de mis videos. Te saluda y te bendice tu servidor en Sosoria. Y bueno, como decía, si quizás a lo mejor ya seguís mi canal, te habrás dado cuenta de que hace un ratito nada más acabo de subir un video justamente hablando acerca de este tema, pero lamentablemente ese video me quedó con el volumen demasiado bajo y no me di cuenta sino hasta ya después de haber terminado de grabar el video, así que por lo tanto, bueno, tuve que borrar ese video y ahora volver a grabar este video justamente para que, para que se pueda escuchar bien el, el audio o el volumen. Bueno, volviendo en sí al tema, el enemigo siempre ha tratado por mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, esto no es algo de ahora, sino que durante siglos, de que los creyentes no podamos o no leamos la palabra de Dios. Lo ha intentado durante la historia, en los tiempos donde, por ejemplo, no se permitía tener una Biblia, donde los creyentes no podían tener acceso a la palabra de Dios. Y por ejemplo, aquellos creyentes que tenían acceso a la palabra de Dios y que se rebelaban contra los dogmas establecidos en aquellas épocas, justamente eran perseguidos. Incluso los traductores de la Biblia, para que nosotros podamos tener acceso a una Biblia en nuestro propio idioma, fueron perseguidos, y algunos, como el traductor de la Biblia al inglés, incluso quemados en la hoguera para que justamente las Biblias se pudieran traducir a nuestros idiomas. Los traductores tuvieron que afrontar persecuciones. Incluso a día de hoy en muchísimos países la Biblia es prohibida. Pero, ¿qué pasa dentro de los países, dentro de nuestros países, que la Biblia no es prohibida? Donde justamente, ¿qué pasa dentro del campo de los creyentes, donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios y donde se predica la Biblia y de donde incluso hasta se nos anima o se nos dice que bueno es leer la palabra de Dios? También se han metido doctrinas como que, por ejemplo, no es necesario estudiar tanto la Biblia porque lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios, simplemente buscarlo en oración, pero el estudio de la palabra no es tan importante. Incluso esto ha llevado a creyentes a decir, bueno, a mí dame un mensaje que lo único que haga es que me motive, que me levante, pero no necesito tantos mensajes que transmitan conocimiento bíblico. Y muchos han de alguna manera pensado que de alguna manera es posible ser un creyente lleno del Espíritu Santo y espiritual y aún así desechar el conocimiento bíblico. Y muchos viven justamente bajo este engaño que obviamente Satanás, el enemigo, ha sembrado
en muchas congregaciones y en muchos creyentes para que justamente los creyentes no leamos la palabra de Dios y justamente bajo argumentos como el de que bajo pasajes como el de que la mucha letra mata, el cual vamos a analizar ahora en este video, más ahora dentro de poco en este mismo video, y justamente bajo ese engaño hacer que los creyentes nos apaguemos espiritualmente, y es por eso que hoy en día a muchos cristianos, quizás a lo mejor usted conozca o a usted mismo, hermano que está viendo este video, le esté pasando que no puede crecer espiritualmente, que no puede, que se siente en un estancamiento espiritual y no puede salir, que quiere servirle a Dios en santidad, pero que no puede, sino que le cuesta mucho dejar el pecado, que quiere crecer a nivel espiritual, que a lo mejor ora, que a lo mejor busca de Dios, pero no puede crecer espiritualmente, siente que anda con idas y vueltas, que por momentos pareciera que los problemas, que las aflicciones incluso lo están venciendo, y de momento usted como creyente se da cuenta que ha quedado en un estancamiento, que va a las congregaciones, que ora, que por ahí a lo mejor acude, pide consejos de hermanos con más experiencia quizás, pero que aún así todo siente que no le es suficiente y que está viviendo en una sequía espiritualmente prácticamente, y se preguntará, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no logro salir? ¿Por qué no logro vivir esa vida? ¿Por qué no logro tener una comunión real y genuina con Dios? ¿Por qué no logro salir adelante? ¿Por qué no logro vivir en santidad? ¿Por qué no siento ese avivar espiritual, sino que me siento espiritualmente apagado? Bueno, vamos justamente a la palabra de Dios y te voy a demostrar por qué leer la palabra es algo fundamental en la vida del creyente y que todos los cristianos, todos debemos de priorizar el estudio de la palabra de igual manera que la oración, y que, repito, no solamente alcanza con la oración, sino que también tenemos que leer y que meditar en la palabra de Dios. Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. En otras palabras, la palabra de Dios es esa lámpara, esa lumbrera que nos alumbra en medio de la oscuridad. Y nosotros, todos los creyentes, vivimos en medio de la oscuridad. Y uno va a decir, pero ¿cómo? ¿No dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo? Hermano y amigo, este mundo es un mundo lleno de oscuridad. La palabra dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que él es el Dios de este siglo, que él es el Dios de este mundo. O sea que el sistema del mundo está controlado por la oscuridad. Y nosotros los cristianos somos llamados a ser luz en medio de este mundo de oscuridad. Pero para nosotros poder ser luz en medio de este mundo de oscuridad, tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas. ¿Y cómo hacemos para mantener nuestras lámparas encendidas si justamente nosotros no sabemos cuál es el camino correcto que tenemos que tomar? Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, porque la Biblia justamente lo que hace es alumbrarnos el camino en medio de la oscuridad para que nosotros podamos ver y entonces ahí poder seguir cuál es el camino correcto. La Biblia nos enseña cómo es que nosotros como creyentes tenemos que vivir y cómo verdaderamente tenemos que caminar y transitar en este mundo lleno de pecado y de maldad. Ahora, es importante ver que dice la palabra en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, en silla de burladores, se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora fíjate cómo dice, todo lo que hace prosperará, y que su hoja no cae, y que, en otras palabras, cuando nosotros somos unos creyentes que estamos firmes en el Señor, que verdaderamente tenemos nuestras lámparas encendidas, todo lo que hagamos va a prosperar, porque la palabra dice que Dios desea que seamos prosperados en todo, en salud, así como prospera nuestra alma. Pero para nosotros poder prosperar en todos los ámbitos de nuestra vida, que no estoy hablando únicamente de la prosperidad económica, sino que prosperar tanto en salud, tanto en mismo como dice la palabra, como prospera nuestra alma, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en poder llevar a cabo y cumplir ese propósito que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Pero dice que ese varón bienaventurado es aquel que medita en su ley, o sea, en la palabra de día y de noche. Por eso, mi hermano que estás viendo este video, es importante que todos los días y todas las noches nos tomemos un tiempo para leer y para meditar en la palabra de Dios. Es importante que para nosotros tener éxito en nuestra vida cristiana, para nosotros verdaderamente ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, nosotros podamos tener esos ratos, aunque sea 15 minutos, o no sé, ya sea cuando te levantás o antes de acostarte, o el rato en el que vos tengas tiempo, poder apartar un rato para verdaderamente poder leer la palabra, poder meditar en ella. Y cuando digo leerla, no leerla así a lo loco, de decir, bueno, me voy a leer 2 o 3 capítulos, así recorrido. No, mi hermano. Usted léala despacio, usted medite en la palabra de Dios, reflexione, pídale a Dios sabiduría, porque justamente a veces pasa que uno no quiere leer la palabra porque uno la lee y no la entiende. Entonces por eso es importante antes de leer la palabra orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que por medio de su Espíritu Santo, para que entonces ahí nosotros podamos tener la capacidad de entender lo que estamos leyendo. De hecho, tengo un video en el cual hablo acerca de cómo aprender a interpretar la Biblia. Está aquí en mi canal, en la parte de videos. Vas a la parte de videos y te vas a encontrar con ese video. Y justamente donde ahí doy 3 simples pasos para uno poder aprender a ir interpretando la Biblia. Pero justamente es fundamental cosa que empecemos a leerla, que empecemos a animarnos a leerla, y tenemos que entender que para nosotros los cristianos es de vital importancia leer la palabra, apartar todos los días, aunque sea un rato, no solamente para orar, obviamente la oración es importante y tiene que estar, pero también para meditar en la palabra. Y a veces es preferible, mi hermano, leer medio capítulo o un par de versículos incluso, y entender lo que uno está leyendo y poder meditar en eso que uno está leyendo, y como le digo, y no leer varios capítulos enteros y que no te haya quedado prácticamente nada, y haberlos leído todo así de manera rápida sin entender ni tan siquiera lo que uno está leyendo, sino que a veces es bueno leer y meditar, leer tranquilo, leer despacio, leer pausado, para poder ir reflexionando, ir meditando, ir preguntándole al Señor acerca de lo que estamos leyendo. Y dice la palabra en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne discierne las intenciones y los pensamientos de la mente y de nuestro corazón. Lo voy a leer para no estarlo parafraseando, justamente. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos
filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios es esa espada que penetra hasta lo más profundo del ser, de nuestro ser, y justamente genera ese impacto tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y cuando nosotros empezamos a leer la palabra, que es la voz de Dios escrita, entonces Dios, esa palabra que salió de la boca de Dios, empieza a meterse dentro de nosotros y empieza a generar ese impacto en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. Es importante entender que el enemigo siempre va a venirnos con sus mentiras, e incluso el enemigo va a citar pasajes a veces hasta de la Biblia, en el caso de que seamos creyentes, para que justamente por medio de esos pasajes sacados de contexto, hacernos caer en un engaño. Eso fue lo que le hizo a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Satanás no le citó argumentos así del mundo a Jesús cuando lo tentó, sino que Satanás trató de tentarlo con la Biblia, obviamente torciendo la palabra de Dios, sacando los textos de su contexto, pero Satanás intentó tentar a Jesús por medio de la palabra de Dios, y obviamente cómo le respondió Jesús con la misma palabra, es que Jesús le responde a Satanás. Entonces Satanás va a tratar de meter como uno de sus dardos, porque una de las formas en las cuales él dispara sus dardos hacia nosotros, una de las formas, es justamente con pensamientos a nuestra mente. Y justamente él va a tratar de meternos en la cabeza, a veces por medio de un versículo bíblico sacado de contexto, para hacernos caer en el engaño. Y una vez que Satanás logró meter un pensamiento en nuestra mente y ese pensamiento quedó instalado en nuestra mente, lo que va a pasar es que ese pensamiento de nuestra mente va a terminar bajando a nuestro corazón, y ahí es cuando vamos a terminar creyéndonos esa mentira que el enemigo quiere que nosotros creamos. Así que por eso, mis queridos hermanos, para no ser engañados, es importante leer la palabra de Dios y meditar en ella. Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, siempre entendamos que un solo versículo de la palabra, nosotros no podemos tomar la Biblia, tomar un versículo y sacarlo de su contexto, sino que cada versículo tenemos que analizarlo a la luz de toda la palabra de Dios, porque la suma de la palabra es la verdad. Repito, te animo a que veas ese video en el cual hablo acerca de cómo aprender a interpretar la Biblia. Y si por alguna razón eres una persona que no eres creyente, pero que te detuviste a ver este video y que lo has visto hasta ahora y que por ahí vivís una vida sin rumbo y que por ahí no sabes no sabes qué camino agarrar, no sabes qué decisiones tomar, no sabes ni siquiera cómo seguir, quizás, porque lamentablemente el sistema de este mundo te ha exprimido tanto que ya no sabes en quién confiar, no sabes a quién creerle, no sabes cómo seguir hacia adelante, qué dirección tomar. Yo te animo a que vayas a la palabra de Dios. Dios nos ha dejado ese manual que nos enseña cómo verdaderamente tenemos que vivir. Hermano, amigo que estás viendo este video, no podemos vivir como nosotros queremos, como nosotros se nos da la gana, como a nosotros se nos ocurre, como la gente nos quiere hacer creer que tenemos que vivir. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la leamos diariamente y para que meditemos en ella. Y si no tenés una Biblia, podés descargártela en la aplicación del celular si no tenés el libro hasta que consigas una. Es gratuita descargársela en el celular, y podés empezar a leerla desde el mismo celular, pero es importante que la leamos diariamente. Y yo te animo, a ti que estás viendo este video, y ahora justamente antes de hacer una pequeña oración, quisiera justamente ir a ese tan ansiado pasaje que cité al principio, del que la mucha letra mata
y que muchos lo han torcido para decir que no hay que leer y estudiar las escrituras. Bueno, voy a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. Me voy a detener un momentito acá. ¿Por qué dice que nosotros los creyentes somos cartas leídas por los hombres? Porque nosotros los cristianos somos una carta abierta, una carta la cual la gente lee. Sí, mi hermano querido, acá está hablando en el lenguaje simbólico, espiritual, porque la Biblia se expresa en 4 lenguajes. Eso también lo explico en el video de cómo aprender a interpretar la Biblia, en el lenguaje literal, el lenguaje espiritual, el lenguaje profético y el lenguaje simbólico. Esos son los 4 lenguajes en los que se expresa la Biblia. Y acá lo que Pablo está queriendo decir es que de la misma manera que las cartas son leídas, nosotros somos como cartas que la gente lee, porque la gente ve nuestro modo de vivir, nuestra forma de ser, y entonces eso es como una carta que les da testimonio a ellos acerca de nosotros. Y justamente Pablo sigue diciendo, voy con el versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Acá podemos ver que cuando está hablando de que la letra mata, está haciendo referencia a la letra de la ley del antiguo pacto, y que justamente ahora los que estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el pacto de la ley, bajo el pacto de la letra, sino que bajo el pacto del Espíritu, hemos sido vivificados por medio del Espíritu de Dios, y que justamente la mucha letra mata, la ley mata, porque nadie puede ser salvo por medio de la ley, porque nadie se puede salvar por medio de obras o por medio de méritos humanos. Nadie puede decir, yo por medio de mis propias obras me puedo salvar, yo por el hecho de que soy una buena persona, de que no he hecho grandes males o de que no he... La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que tanto tú como yo, como todos los seres humanos en general, somos pecadores. Todos hemos cometido errores, todos hemos cometido pecados y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que tanto tú como yo, como todos los seres humanos podamos tener acceso a esa salvación que Dios nos ofrece. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y pedirle que de ahora en más Él nos cambie por medio de su Espíritu Santo y para que podamos ser una nueva y una mejor persona y que podamos vivir esa vida que a Él le agrada. Pero volviendo a lo que estaba hablando, cuando dice la mucha letra mata, está hablando de la letra de la ley. Entonces, acá no está diciendo que leer la Biblia, que estudiar la palabra de Dios, que meternos a profundidad en el conocimiento de ella, que eso nos va a matar. Para nada, mis hermanos. Dice la palabra, bienaventurado es el que en la palabra de Dios medita de día y de noche. Así que de ahora en adelante, mi hermano, mi amigo que estás viendo este video, te animo a que empieces a leer y a meditar en la palabra de Dios todos los días y vas a ver cómo vas a notar la diferencia. Vas a ver que si empezás a verdaderamente a leer la palabra de Dios diariamente, apartar todos los ratos, aunque todos los días un rato, aunque sea 15 minutos, para leer y meditar en la palabra de Dios,
y también apartar obviamente ratos para tener tu momento a solas con Dios de oración y de lectura de la palabra de Dios, vas a ver cómo tu vida va a empezar a ir cambiando y vas a ver cómo vas a ir creciendo y cómo te vas a ir fortaleciendo espiritualmente y cómo Dios verdaderamente te va a ir transformando día a día y cómo vas a ver que poco a poco todos esos malos hábitos en tu vida van a empezar a ir desapareciendo progresivamente y cómo Dios va a hacer de ti una nueva y una mejor persona. Yo te animo a que ahora, yo ahora voy a hacer una oración y si eres una persona que no ha aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, podés repetir estas palabras. Si eres un hermano en Cristo que ya eres cristiano, pero que por alguna razón te has apartado, te has apagado, podés también repetir estas palabras. O también podés ponerte en acuerdo conmigo al decir amén a la oración. Pero yo voy a hacer una oración ahora en este momento para finalizar este video por todas aquellas personas que, repito, se sienten sin dirección, que sienten que no pueden cambiar, que aunque tratan y hacen lo posible y que verdaderamente necesitan volver a la palabra de Dios o empezar en la palabra de Dios, yo voy a hacer una oración por ti. Padre amado, gracias por este maravilloso momento. Gracias porque tenemos el privilegio de tener otro día más de vida, Señor, porque tú así nos lo has permitido. Gracias por este momento, por cada persona a la cual esté viendo este video. Te pido que tú la bendigas, Señor. Te pido que nos perdones por cada uno de nuestros pecados, Señor, por todos y cada uno de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y reconocemos que como seres humanos te fallamos, que como seres humanos pecamos, que como seres humanos hemos tomado, Señor, más de una vez en nuestra vida decisiones que van en contra de tu voluntad, Señor, y te pedimos que nos perdones y que nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Y te pedimos que de ahora en adelante, Señor, tú nos cambies, Señor, que tú hagas una transformación en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre amado. Llénanos, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de ti, Señor, todo aquello que nos es un estorbo en nuestra comunión personal contigo, Señor, que quizás a lo mejor eso no es malo en sí mismo, Señor, pero que le damos a veces tanto enfoque a las cosas de este mundo que, repito, que quizás a lo mejor cosas como el trabajo, el estudio, el deporte, que quizás no sean malas en sí mismas, pero si le damos demasiado tiempo a veces nos roban ese tiempo que podríamos apartar para tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos a priorizar nuestra comunión personal contigo, Señor, y que verdaderamente, Señor, podamos empezar a ver ese cambio en nuestras vidas, Señor, mediante una relación real y genuina contigo, Padre amado. Te pido, Señor, haznos día tras día nuevas personas, Señor. Renueva tu misericordia día a día en nosotros, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y reconocemos, Padre amado, Señor, que de no ser por tu misericordia, de no ser por tu gracia y de no ser por tu amor, Señor, ni siquiera estaríamos aquí, Señor. Por eso te damos gracias, Padre amado, te damos gracias, Dios nuestro, Señor. Te damos gracias, Padre, por ser quien eres. Gracias, Jesucristo, por habernos amado, Señor, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Gracias, Dios nuestro. Te oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Si hiciste esta oración genuinamente de corazón y eres una persona que no has aceptado a Cristo y verdaderamente, genuinamente de corazón has hecho esta oración, significa que el Señor de ahora en adelante entró en tu vida y, como te decía, si eres un creyente que has estado apartado, que has estado espiritualmente apagado, de ahora en adelante empieza a orar, ya sea que sea la primera vez que hayas visto un video cristiano y que te hayas entregado a Cristo, ya sea que ya seas cristiano pero que te hayas apagado espiritualmente. Te animo a que de ahora en adelante empieces a apartar tiempo
para tener tu comunión personal con el Señor, buscándole en oración y en la lectura diaria de su palabra. Si este video te fue de bendición, te animo a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si querés aprender más acerca de Dios y su palabra, te animo a que te suscribas a mi canal. Por lo demás, muchísimas bendiciones de parte de tu servidor Enzo Soria.